Chicos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar este ejercicio que dice, se aplica una carga axial P igual a 70 kips a la columna de acero de material 1050 lámina de caliente, de longitud A igual a 10 pies, en un punto sobre el eje X a distancia E igual a 3 del eje geométrico de la columna. Usando el método de iteración, selecciona la forma de perfil W cuyo alto nominal es igual a 14 IN y utilice una flexión admisible de 28 KSI. Determine el código óptimo W14, demostrado por cálculos. Bueno, tenemos la figura y vamos a reemplazar los datos. Ven que los datos P igual a 70, A es igual a 10 pies la altura, E igual a 3 IN el ancho, desde el punto C al punto A. La sección admisible 28 KSI, doble alto nominal 14 IN, material 1050 laminado. Bueno, en este caso el E no nos dan como dato, pero si yo tengo un material de 1050 laminado, voy a trabajar con este dato. Y eso lo encuentro en las tablas. Si yo voy a mis tablas, tendría que para 1050 laminado en caliente es de 49 KSI y también que el módulo de elasticidad es igual a 30 por 10 a la 6 PSI. Entonces, con esos datos voy a trabajar. Entonces, tendría que es igual a 30 por 10 a la 6. Ahora, determinar el W14. Primero, como no sé en cuál el W14 están, porque son varios, el W14 y hay un montón, puede ser por 22, 26, uno de estos números va a ser. Voy a tomar un valor referencial. En ese caso, voy a tomar como referencia para calcular el área, lo que es el W14 por 82. Entonces tendría W14 por 82. Elijo esto porque está en el centro. O sea, tengo más posibilidades de ver hacia dónde voy a ir. Si voy a ir a ver hacia abajo o hacia arriba. Ya, me doy 14 por 82. Ahora, con estos datos de acá es lo que voy a trabajar para sacar el área. Si yo aplico la fórmula del esfuerzo en A, sería P sobre área, el esfuerzo P sobre punto A, más la fuerza multiplicada por E multiplicado por C sobre A por RY al cuadrado. Este C y RY, esos los encontramos en las tablas. Esto va a ser igual a la flexión máxima. En ese caso, si yo para BSC va a depender al ancho sobre 2, en este caso, yo voy a mi tabla y voy a tener en este punto de, en este punto de 14 por 82, en este punto de width, h, bueno, ¿qué significa ancho? Mejor dicho en español. Tengo que es 10.1, así que este dato la que voy a reemplazar sería 10.1 sobre 2 sobre el A multiplicado por 2.48. Ese 2.48 también está en la tabla, que va a ser en esta parte de acá. Entonces, tenía eso y 2.48. Ahora, con eso de ahí voy a reemplazar para poder desarrollar. Entonces, yo puedo factorizar A. Factorizando A, me quedaría 1 sobre A multiplicado por 43 más 70 por 3 por 10.1 sobre 2, 2.48 sobre 2. 2.48 al cuadrado y esto igual a 28 KSI, que es la sección máxima. Aquí me dice que sección es 28 KSI. Y me sale que el área va a ser igual a 8.765. Entonces, el área para W, el área para este punto, para W por 82, va a tener que ser 24, pero a mí me salió 8. Entonces, quiere decir que W por 82 no es. Entonces, ¿qué voy a buscar? Una área que sea un aproximado para poder empezar a trabajar. En este caso, por W por 30, 8.85 podría ser. Voy a tomarle ese dato. Me voy a ir a esa parte entonces. Si yo voy a esa parte, tendría W14 por 30. Entonces, con esta parte voy a trabajar. Entonces, tengo para como prueba W14 por 30. Entonces, tendría que la fuerza sobre el área, sobre el esfuerzo, más, bueno, esto, ¿no? Sería P por E, por multiplicado por ancho sobre 2, sobre la inercia y esto sobre el esfuerzo admisible. Y esto tiene que ser menor o igual a 1, porque si excede, aunque sea por milésimas a 1, ya no es considerado como
O sea, como que cumplía la regla, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a calcular es el CC. Para calcular el CC va a ser igual a la raíz cuadrada de 2pi al cuadrado por E, por R, por la fluencia, la resistencia de fluencia. En este caso lo encontramos en la tabla, que es lo mismo que el acero, el material de 1050 lámina en caliente. Ese dato vamos a reemplazar ahí. Entonces, reemplazando eso, tendríamos la raíz cuadrada de 2pi al cuadrado multiplicado por 30 por 10 a la 6 sobre este dato, resistencia de fluencia. Este dato, como digo, lo encontramos en las tablas. Yo voy a volver acá, tendría que la resistencia de fluencia va a ser igual a 49 kSI para 1050 laminado en caliente. Entonces, reemplazando ese dato acá y puedo desarrollar. Desarrollando eso tendría que va a ser igual a 109.933. Ahora, para yo saber qué tipo de columna estoy trabajando, voy a ver si el LC sobre RX va a ser igual a 2 por L sobre RX y esto va a ser igual a 2 por 10, en este caso la altura A, la longitud, mejor dicho, longitud que es de 10, multiplicamos por 12 para convertir a las mismas unidades, como está en pies, multiplico por 12 para convertir a pies en esta distancia, sobre el RX. El RX es 5.73, eso también le voy a encontrar en mis tablas, como estoy trabajando en esta parte de aquí. Tendría que 5.73, lo que es la, el eje X, RX. Vendría con el RX en esta parte que es 5.73. Y eso es lo que reemplazo acá. Reemplazando eso sería igual a 41.885. Ahora con eso voy a tener que el LC sobre RX, si es menor que el CC, va a ser una columna intermedia. En ese caso cumple, ¿no? Porque el LC sobre RX me sale que es 41.885 y mientras que el CC me sale que es 109.993. Entonces sí cumple. Al cumplir eso, entonces denominamos que es una columna intermedia. Ahora, vamos a calcular el esfuerzo crítico. Para calcular el esfuerzo crítico, vamos a tener que es la resistencia de fluencia, en este caso, multiplicado por 1 menos el LC sobre R, que ya lo calculemos. Esto elevado al cuadrado sobre el 2 por el CC al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos, tendría que la resistencia de fluencia va a ser igual a 49 por 10 al cubo, multiplicado por 1 menos 41.885 al cuadrado, sobre 2 por 109 por 933 al cuadrado. Y esto me va a dar ahí como respuesta 45.44 KSI. Ahora, vamos a calcular el factor de seguridad. La fórmula es el factor de seguridad va a ser igual a 5 tercios más 3 octavos multiplicado por LC sobre RX sobre el CC menos 1 octavo del CC sobre RX sobre el CC. Esto elevado a cubo. Entonces, reemplazando los datos que calculemos, tendríamos que el factor de seguridad va a ser igual a 1.803. Ahora, el esfuerzo en este caso sería el esfuerzo esfuerzo crítico sobre el factor de seguridad, reemplazando el esfuerzo crítico que es 45.44 que nos salió, sobre 1.803. Y eso me da como respuesta que es 25.202. Ahora, con eso de ahí voy a volver a mi fórmula anterior. Como ya tengo el QI, el esfuerzo, voy a volver y a reemplazar en esta parte. Tengo que la fuerza que tengo es 73 por 10 al cubo como está en KSI sobre 8.85. Esto de acá también va a sacar de las tablas. En este caso dice que es sobre el área. Voy a buscar aquí el área. Estoy trabajando con W14 por 30. El área es 8.85. Esta parte de acá. Trabajando con esa área. Esa área. Ahora, otro dato que necesito. Ya. Más P por E. Bueno, en este caso P es 73 por 3. Esto multiplicado por 73.73 sobre 2.
Ese 73.6.73 también están las tablas. Volvería acá y tendría esta parte. Para el ancho, en este caso va a ser 6.73. Y ese mismo dato voy a reemplazar acá, sobre 2. Y esto sobre la inercia. Esto también lo voy a sacar de la tabla. En ese caso tendría que la inercia va a ser 19.6. Y sobre el esfuerzo, sobre la... Y 19.6. Y esto sobre el esfuerzo admisible, en ese caso que es 28 kSI. Acá es multiplicado por 10 al cubo, pero como acá también está multiplicado por 10 al cubo, se elimina. No, ya no le he puesto. Y esto tiene que salir menor o igual a 1. Si yo desarrollo, se me sale 1.67. Y eso es mayor que 1, o sea, no cumple. A no cumplir eso, bueno, pero hay un aproximado. Voy a probar con otro dato. Voy a empezar a lo que es la prueba de W14 por 26, porque es el que continúa. 14 por 26 es el que continúa. En este caso tengo W14 por 26. Voy a trabajar con esto. Al empezar a trabajar con eso, tendría lo mismo. Las fórmulas van a ser lo mismo. Voy a empezar a calcular todo de nuevo. Entonces tendría W14 por 26. Voy a calcular el CC. Bueno, en esta parte me va a dar lo mismo, como ya expliqué arriba también. Los datos ya no varían. Lo que es la resistencia de fluencia es lo mismo. Y la fórmula es lo mismo. Eso no varía. El tipo de columna, en esa parte sí. Lo que va a variar es el Rx. En este caso tendría la longitud 2 por la longitud sobre RRX. En este caso el Rx para esto va a ser 5.65. El Rx. En este caso el Rx es esto. Y esto me da 5.65. Y voy a volver ahora para lo que es Rx. Ahora, una vez calculado reemplazando el Rx, voy a calcular lo que es, y desarrollando esto me saldría 2 por 10 por 12 sobre 5.65 y tendría 42.478. Ahora, vamos a calcular qué tipo de columna es. Y bueno, tenemos que el C sobre Rx. Si el CC es mayor que esto, va a ser igual a una columna intermedia. Por lo tanto, esto es una columna intermedia. Y calculamos el esfuerzo crítico. Calculando el esfuerzo crítico me sería la resistencia de fluencia multiplicado por 1, por lo que calculemos que sería 42.478 esto elevado al cuadrado sobre 2 por 109.933 elevado al cuadrado. Y tendría que el esfuerzo crítico va a ser igual a 37.013 KSI. Ahora, vamos a calcular lo que es el factor de seguridad. La misma fórmula anterior, reemplazando los datos obtenidos, tendría 5 tercios más 3 octavos de 42.478 sobre 109.933 menos 1 octavo de 42.478 sobre 109.933 elevado al cubo. Lo cual me da como respuesta que el factor de seguridad va a ser igual a 0.763. Reemplazo para encontrar el QI, en ese caso sería 37.07 sobre 0.763. Y esto me da como respuesta 48.51. Ahora con eso voy a reemplazar en la fórmula inicial, en esta fórmula. Bueno, reemplazar esta fórmula tendría que 73 por 10 al cubo sobre 7.69 sobre el esfuerzo que encontramos, que es 48.51, en este caso es KSI, multiplicamos por 10 al cubo, más 73 por 3 multiplicado por 5.3. Este ancho le vamos a sacar igual de las tablas. De ancho tendríamos que es 5.03 sobre 2 sobre la inercia. En este caso la inercia para el W14 por 26, la inercia es de 8.91. Entonces, desarrollando esto tendría que me sale 2.45 menor
de 2.45 y es mucho mayor que 1, entonces tampoco cumple. Como me salió mayor a mi respuesta anterior, me salió 1.67 y ahora me sale más alto, entonces quiere decir que vamos a empezar a retroceder para arriba. Entonces tendríamos la prueba a W14 por 34. Como estamos en esta parte de abajo, W14 por 26 y nos sale que es demasiado alto, o sea, se aleja demasiado, vamos a retroceder. Entonces tendría W14 por 34. 14 por 34. Igual calculamos el CC no va a variar, va a ser la misma respuesta. Para el tipo de columna ya variaríamos lo que es el RX. El RX en este caso va a ser 5.83. Y eso está en esas tablas, que sería que el RX y el RX en esta parte va a ser 5.83. Y bueno, desarrollando sería 2 por 10 por 12 sobre 5.83. Esto me da como respuesta 41.166. Y bueno, si yo reemplazo acá sería el CC mayor al LC sobre RX. Por lo tanto, sigue siendo una columna intermedia. Ahora, calculamos que es el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico, la misma fórmula. Tendríamos que el esfuerzo crítico va a ser igual a 49 por 10 al cubo. Y esto multiplicado por 1 menos el LC sobre el R elevado al cuadrado, que es 41.166 al cuadrado, sobre 2 multiplicado por 109.933 al cuadrado. Y obtenemos que el esfuerzo crítico va a ser igual a 45.564 KSI. Ahora, con esto vamos a calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad va a ser igual a 5 tercios más 3 octavos, multiplicado por 41.163 sobre 109.933. Y esto menos un octavo multiplicado por 41.166 sobre 109.993. Eso elevado al cubo. Desarrollando esto, tenemos que el factor de seguridad va a ser igual a 1.801. Y reemplazamos la fórmula, ¿no?, para encontrar el QL. En este caso, el esfuerzo sería igual al esfuerzo crítico, que es 45.564 sobre el factor de seguridad, que es 1.801. Y esto me da igual a 25.209 KCI. 299 KCI. Entonces, reemplazamos a la misma ecuación. Reemplazando, tenemos 73 por 10 al cubo sobre la área. El área para este caso, ¿cuánto es? El área va a ser de 10. El área para W14 por 34 es de 10. Sobre el cual que encontramos recientemente, que es 25.299 por 10 al cubo, porque está en KCI. Más sería 73 por 3 multiplicado por el ancho. En este caso el ancho aquí va a ser, el ancho estaría buscando en esta parte, que es el ancho, es 6.75. Sería 6.75 sobre 2 sobre 23.3. Y esto sobre el esfuerzo admisible, que es de 28. Y esto va a ser, tiene que ser menor o igual a 1. En este caso, un ensayo un poco menos, un ensayo que es 1.42, pero aún sigue siendo mayor a 1, entonces por lo tanto no cumple. Entonces corremos un poco más arriba. Un poco más arriba tendríamos el W14 por 38. W14 por 38. Ahora, en el W14 por 38 vamos a hacer lo mismo. Vamos a probar con W14 por 38. Calculamos el CC y el CC, bueno, va a dar lo mismo, ¿no?, porque no varía la resistencia de afluencia. Ahora, el tipo de columna, vamos a calcular lo que es el RX, en este caso el RX 5.87. Si yo busco el RX en esta parte, sería esto, sería 5.87 en la tabla. Eso reemplazo, sería 2 por 10 por 12 sobre 5.87, lo cual me da 40.886. Y bueno, calculamos si aquel tipo de columna es
En este caso, si yo lo comparo, el CC es mucho mayor al LC sobre RX, entonces sigue siendo una columna intermedia. Entonces calculamos el esfuerzo crítico. Para calcular el esfuerzo crítico, bueno, la fórmula es la misma. Tendría que va a ser 49 por 10 al cubo y esto multiplicado por 1 menos 40.886 al cuadrado sobre 2 por 109.933 al cuadrado. Y el esfuerzo crítico me sale que es 45.611 KSI. Entonces, de esta forma, ahora vamos a calcular factores de seguridad. Y calculamos el factor de seguridad, teníamos que va a ser igual a 5 tercios más 3 octavos multiplicado por 40.886 sobre 109.933 menos un octavo de 40.886 sobre 109.933 y esto elevado a cubo. Entonces, el factor de seguridad me sale que es 1.7997. Entonces, el esfuerzo va a ser igual al esfuerzo crítico sobre el esfuerzo, sobre el factor de seguridad. Reemplazando sería que 45.611 sobre 1.7997 va a ser igual a 25.344 KSI. Y entonces reemplazamos en la fórmula inicial, tendríamos que va a ser 73 por 10 al cubo sobre el área, en este caso el área, ¿cuánto es? El área tenemos que va a ser 11, aparte, 11.2. Tenemos que el área va a ser igual a 11.2 sobre 25.344, calculamos recientemente, por 10 al cubo más 73 por 3 multiplicado por 6.77, que es el ancho. El ancho en esta parte sería 6.77 sobre 2 sobre la inercia. La inercia también está en las tablas. La inercia estaría aquí. 26.7. 26.7 y esto sobre el esfuerzo admisible que es de 28 KSI y esto menor o igual a 1. Si yo reemplazo me sale que me sale 1.24 y aún no cumple. Se va aproximando, sí, pero no cumple. Entonces, ahora vamos a probar algo más atrás de eso. En este caso, W14 por 43, que es el que es más arriba. W14 por 43. Ahora, yo calculo, para probar con W14.43, voy a calcular el CC y me sale que el CC va a ser igual a 109.93. O sea, va a ser lo mismo, porque no varía la resistencia de fluencia. Ahora, el tipo de columna. El tipo de columna, la misma fórmula, solo que cambia el RX. En este caso, el RX para esto tendría que va a ser, esta parte tendría que va a ser 5.82, de tal manera que sería 2 por 10 por 12 sobre 5.82, y esto va a ser igual a 41.237. Ahora, sigue siendo una columna intermedia, y nos vamos a calcular el esfuerzo crítico. Calculamos el esfuerzo crítico, va a ser igual a la resistencia de fluencia multiplicado por 1 menos el LC sobre R al cuadrado sobre 2 por el CC al cuadrado. Reemplazando la fórmula, tendría la resistencia de fluencia, que es de 49 por 10 al cubo, multiplicado por 1 menos 41.237 al cuadrado sobre 2 por 109.933 al cuadrado, dándome el esfuerzo crítico 45.552. Con eso voy a calcular lo que es el factor de seguridad. El factor de seguridad va a ser igual a 5 tercios más 3 octavos multiplicado por 41.237 sobre 109.933 menos un octavo de 41.237 sobre 109.933 elevado al cuadrado. De tal manera que el factor de seguridad me sale que es 1.801. Y calculamos el esfuerzo. El esfuerzo que es igual al esfuerzo crítico sobre el factor de seguridad. Tenemos que va a ser 45.552 KSI sobre 1.801. Y esto va a ser igual a 25.293 KSI. Ahora, reemplazamos la ecuación anterior. Tendríamos que va a ser 73 por 10 al cubo sobre el área. En este caso el área tenemos que es de 12.6. El área está aquí.
es de 12.6. Reemplazaré 12.6 sobre lo que calculamos recientemente, que es el esfuerzo, 25.293 por 10 al cubo. Y esto multiplicado por 73 por 3 por el ancho. En este caso el ancho en esta parte es de 8. El ancho es de 8 sobre 2 sobre la inercia. Si yo me voy a buscar la inercia, necesitaría en esta parte de aquí, la inercia es de 45.2 sobre el esfuerzo admisible. En este caso el esfuerzo admisible es de 28 KSI. Y esto me tiene que salir 0 menor que 1. Menor o igual a 1. Y me sale como respuesta 0.921. Y esto es menor a 1. Entonces, por lo tanto, cumple. Entonces, el código óptimo para esta columna sería valor de 14 por 43. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado. Y déjenme saber en los comentarios también si van a querer para subir o sea, los ejercicios que desarrollamos en PDF, en OneDrive, para compartirles. Chao, cuídense.